Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús y todos los que por una u otra razón llegaron a este video. Son bienvenidos a mi canal. Soy la hermana Gisela y quería compartir una pequeña palabra con ustedes en esta noche. Está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, 48, y se titula ¿Por qué te sientes pequeño? ¿Verdad? ¿Por qué te sientes pequeño? ¿Y por qué deseas ser grande? Lucas 9:48 dice de la siguiente manera: y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Verdad? Entonces hay personas que desde siempre se han sentido como poca cosa, tienen la autoestima muy bajita, ¿verdad? Y yo sé que es porque muchos los han hecho sentir así, insignificantes. Tal vez desde sus padres, desde que eran pequeños, o tal vez las amistades o personas que ustedes conocen, iglesias donde han ido, tal vez los han subestimado, ¿verdad? Y eso hace que se incremente, que se aumente lo que ustedes sienten, porque se sienten pequeños. Pero Dios dice, el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces, fíjense, hay personas que han estado, digamos que estudiando con el ánimo de ser alguien, dicen ellos, pero es que todos somos importantes, ¿verdad? Entonces, no tenemos que sentirnos pequeños porque no tengamos un título o porque no hayamos ido a un instituto bíblico o por la razón que sea. No debes sentirte pequeño. Tú eres tan importante para Dios como lo fue David, como lo fueron estos siervos y siervas que Dios usó tremendamente, ¿verdad? Y lo más valioso que Dios vio en estas vidas fue su espíritu de humildad, ¿verdad? Esa que es dejarse moldear, someterse a la ley de Dios, andar caminando conforme a la voluntad de Dios, un espíritu humilde, un espíritu que no se engreía, no se creía la gran cosa, porque Dios los estaba usando, sino al contrario, ¿verdad? Dios se glorificaba en ellos porque ellos eran como el barro en las manos del alfarero, eran personas moldeables, eran personas con un espíritu humilde, que se sentían que ellos eran los más pequeños de todos, el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño entre ellos, ¿verdad? Y eran personas humildes que no estaban pues así con ese complejo de superioridad como hay muchos, ¿verdad? Que porque tienen un cargo en una iglesia o tienen un cargo en el mundo, pues en una empresa, qué sé yo, ya ellos están menospreciando a los demás. Entonces fíjense lo que dice en 1 Corintios 1, 25, 31, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice en el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice acá en el 31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, ¿verdad? Entonces Dios nos manda a gloriarnos es en el Señor, ¿verdad? En las maravillas de Dios, en el poder de Dios, porque cuando nosotros somos débiles, Él dice, diga al débil, fuerte soy. Nuestra competencia proviene es de Dios. Entonces, fíjense lo que decía Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, una persona sumamente preparada, ¿verdad? Tanto en lo secular como en la búsqueda de Dios, en el sometimiento a Dios, ¿verdad? Pablo fue, bueno, pues criado, digamos, a los pies del maestro Gamaliel, personaje súper importante en esa época, muy renombrado porque era un erudito, y él se crió prácticamente a los pies de Gamaliel y sabía muchos idiomas, una persona sumamente, bueno, bien establecida para los que conocen el mundo, ¿verdad? Como con poder, con bienes, con mucha educación, ¿verdad? Pero Pablo decía
que él todo eso lo tenía por basura para ganar a Cristo. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros mantengamos y copiemos ese espíritu humilde de ellos, ¿verdad? Que ellos, a pesar de que tenían títulos, de que tenían conocimiento, mucho conocimiento, entonces ellos no se la creían de gran cosa. Ahora las personas, porque tienen un pequeño título o algo, entonces ya andan menospreciando a los demás. Digamos que se les sube el título a la cabeza. Ven a los demás como que son insignificantes, si no andan bien vestidos, si no tienen un traje de marca, y todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Entonces fíjense lo que decía el apóstol Pablo en Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿verdad? Él dice, a mí, que soy menos que el más pequeño, se consideraba menos que el más pequeño de los santos. Dice a él, ¿verdad? Él fue escogido. Dios decía, instrumento escogido me es este. Entonces dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dios lo escogió a él, ¿verdad? Y lo escogió no era porque era el más rico, ni era el más inteligente, ni porque era el más preparado. Lo escogió porque en él Dios sabía que era un instrumento escogido, que iba a hacer lo que Dios le dijera que hiciera, iba a tener sometimiento a Dios, iba a tener ese amor, esa pasión por las cosas de Dios. Entonces, fíjense, hay personas que se sienten tan pequeñas, que han caído hasta en negocios oscuros, ¿verdad? Negocios feos por querer ser grandes, por querer tener bienes materiales, pero no pongamos las cosas, ¿verdad?, la mirada en lo que perece, porque dice Dios en su palabra que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hay personas que están muy equivocadas, ¿verdad?, porque ellos no ven pues lo que Dios hizo, no recuerdan lo que Dios hizo con David, que cuando fue Samuel, ¿verdad?, a la casa de Isaí para ser rey y ungir a David, ¿verdad? Bueno, pasaron todos sus hijos de Isaí, eran como 7, y a David ni siquiera lo tomaron en cuenta. Él estaba por allá en el campo, ¿verdad?, con las ovejas, haciendo su trabajo, y a él ni siquiera lo mandaron a llamar cuando llegó Samuel a ungir al que Dios le había mandado a ungir. Y pasaron sus 7 hijos desfilando prácticamente, y Dios le decía, no, a este no he escogido yo, este no es, este tampoco, este tampoco. Y decía, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Entonces Samuel preguntó, ¿y no tienes más hijos? ¿No hay otro que falte por ahí? Entonces fue que se acordaron que David estaba por allá en el patio, en el campo. Bueno, sí, por allá está uno, el menor, David. Entonces mándalo a llamar. Y cuando llegó David, ¿verdad?, lo vieron que era joven, que era rubio, que era de buen parecer, ¿verdad? Y Dios dijo, levántate. Jehová le dijo ¿cómo se llama?, a Samuel, levántate y úngelo, porque este es, ¿verdad? Porque Dios sabía lo que había en el corazón de David, que había un corazón dispuesto, un corazón bonito, un corazón con unas características especiales que Dios podía usar a David, y que él iba a ser conforme al corazón de Dios. Por eso Dios escogió a David, por lo que tenía por dentro, por su pasión, por sus características, por su entrega, por todas estas cosas bonitas que a Dios le agradaban tanto de David. Entonces, asimismo hay personas que, digamos que cuando llegan a un lugar quieren es puro ser servidas, ¿verdad?, que le pongan la alfombra roja, que le rindan pleitesía y toda esa grandeza aparente, pero eso es pura apariencia, puro envanecimiento, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice en el libro de Lucas 22:25, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Dios está entre nosotros, amados hermanos, como el que sirve, ¿verdad? Como el que todo el mundo le diría, ay no, ese es el más pequeño, ese es el más insignificante porque está sirviendo. Pues no, Dios tiene otro punto de vista. Él dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos, ¿verdad? Dios no piensa como piensa el hombre, Dios no siente como siente el hombre. Entonces dice que, ¿cuál es el mayor de ellos? Dice, yo estoy entre ellos como el que sirve. Entonces hay gente que se equivocan, pues hay gente que porque no te ven bien vestido, que no te ven pues en una tremenda camioneta, que vives en un lugar súper lujoso, te menosprecian tal vez, ¿verdad? Y te miran así como con malos ojos. Pero no, están equivocados porque delante de Dios, si Dios te escogió, es porque vio en ti características especiales, características que le gustan, porque eres como un barro que Él puede formar, que Él le puede dar forma, ¿verdad? Entonces a Jesucristo también lo menospreciaron. Desde siempre lo menospreciaron cuando Él andaba en el asno o en la mula, como le dicen otros, ¿verdad? Y tal vez se reían de Él, ay mira, este que es rey, anda en esa mula, o quién sabe qué dirían de Él, ¿verdad? Pero Él se despojó de toda su gloria, de todas sus riquezas para hacernos ricos a nosotros espiritualmente, ¿verdad? Y fíjense que lo menospreciaban tanto que cuando José y María fueron a ser empadronados, ¿verdad? A ellos no le dieron lugar en el mesón donde ellos fueron a pedir hospedaje para que María tuviera a Jesús, sino que le dijeron, no, aquí no hay espacio, váyanse por otra parte porque no hay lugar en el mesón. Entonces, ¿qué pasó? Ella fue a dar a luz, ¿verdad? María, al niño Dios, en un pesebre, ¿verdad? En un lugar humilde, en un lugar que, bueno, Dios si hubiera querido, hubiera nacido en un lugar bien lujoso, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, es Dios, ¿verdad? Es dueño de todo. Entonces, él nació en un lugar muy humilde. Dice en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces lo que yo decía, que hay personas que menosprecian a los demás, pudiendo despojarse de algo para bendecir a otra persona que va a buscar hospedaje o que va a visitarlos, ¿verdad? O bueno, Dios dice que tenemos que ser hospitalarios, ¿verdad? Bueno, y tratar a los demás como nosotros quisiéramos que nos traten a nosotros mismos. Entonces, hay personas que, por ejemplo, usted los va a visitar y los ponen a dormir en el suelo y son incapaces de ofrecerle una cama, de ofrecerle las mínimas condiciones pues, para que usted no duerma tan mal, o son incapaces de darle un plato de comida y si le dan la sobra, lo que sobró del día anterior o lo que dejó fulanito, cualquier cosa, ¿verdad? Teniendo cómo darle algo bueno. Entonces, bueno, Dios está mirando todas esas cosas, todos esos corazones, todas esas malas obras, ¿verdad? Y Dios exalta al humilde, al que lo busca de corazón, al que de verdad, bueno, aunque usted se sienta pequeño delante de los ojos, usted es grande, usted es de acuerdo al corazón de Dios y Dios no lo menosprecia, así como hay tantas personas que menosprecian, ¿verdad? Y que juzgan por la ropa y todas esas vanidades. Entonces fíjense en Santiago 2, de 2 al 4. Bueno, vamos a leer desde el 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, así con ese desprecio, pues. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y dice, hermanos míos amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Cuando uno ama a Dios de verdad, Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman.
Entonces, así como David, ¿verdad? David no se esperaba de que Dios lo iba a tomar en cuenta, que lo iba a mandar a llamar para hacerlo rey de Israel. Era el más pequeño, el menor, ¿verdad? Y la gente lo ignoraba, pero a los otros grandotes, a esos sí los llamaron. Entonces, no, Dios dice que lo vil y lo menospreciado del mundo fue lo que Dios escogió para avergonzar a los fuertes y a los que se dicen sabios. Entonces, Dios está entre nosotros como el que sirve. Él dice que el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces, amados hermanos, bueno, yo voy a dejar este mensaje hasta aquí. Suscríbanse a mi canal. Cada día voy a estar subiendo contenido cristiano, predicaciones, testimonios, canciones, todo lo que sea para edificación del pueblo de Dios. Amén. Entonces, suscríbanse a mi canal y vamos a estar pendientes, ¿verdad? De alimentarnos espiritualmente, de seguir las pisadas del Maestro, de ser humildes, de dejar esa arrogancia, esa prepotencia que traen muchos estudios. Gente que estudia para mal, porque en vez de ser más humildes, ¿verdad? Es como que les entra un orgullo, una prepotencia, como que si eso les va a dar la gloria o les va a dar la salvación y la vida eterna, y no. Con ese espíritu más bien la pueden perder. Entonces vamos a ser humildes, nos lleve Dios donde nos lleve, y si te sientes pequeño ya no te preocupes por eso, que dice que entre todos vosotros el más pequeñito es el más grande para Dios. Y Dios conoce al Señor a los que son suyos. Dios, aunque estés en una multitud de grandes, entre comillas, y aunque tú seas el más, en tus propios ojos seas el más insignificante en tu opinión, porque no es así, Dios te va a exaltar, porque de todo eso Dios te ha escogido a ti. Si te ha escogido a ti es porque hay algo en ti, como lo había en David, que a Dios le gustó, ¿verdad? Y por eso Dios te va a exaltar. Entonces, bueno, Dios te bendiga, suscríbanse a mi canal y nos vemos pronto.